Estoicismo y disciplina. ¿Cómo actuar cuando no tienes motivación? Si estás esperando motivación para ser disciplinado, no estás fallando por falta de capacidad, sino por haber aprendido una lógica equivocada. Una lógica que te ha enseñado que primero debes sentirte bien para actuar, que primero deben aparecer las ganas, que primero debe alinearse el estado emocional correcto para empezar a hacer lo que sabes que deberías estar haciendo. Este enfoque parece razonable, incluso humano, pero tiene una consecuencia silenciosa y constante. Te vuelve inconsistente. Actúas cuando te sientes bien y te detienes cuando no. Avanzas a rachas y retrocedes con facilidad. Y con el tiempo, esa irregularidad no solo afecta a tus resultados, sino también a la imagen que tienes de ti mismo. El estoicismo surge precisamente como respuesta a este problema, no para eliminar las emociones, ni para negar el cansancio, sino para enseñarte a no depender de ellos. Para mostrarte que la acción correcta no necesita permiso emocional para ejecutarse. El estoicismo no está diseñado para los días en los que todo fluye. Está diseñado para los días comunes. Para los días en los que estás cansado. Para los días en los que no hay entusiasmo. Para los días en los que cumplir cuesta. En este vídeo no vas a encontrar frases motivacionales ni discursos inspiradores de corta duración. Vas a encontrar una explicación profunda y práctica de cómo funciona la disciplina desde la filosofía estoica. Cómo pensaban Marco Aurelio y Epicteto sobre el deber, la acción y la voluntad. Y cómo puedes aplicar estos principios cuando no tienes ganas, cuando aparece la resistencia interna y cuando la motivación no existe. Porque la disciplina real no empieza cuando te sientes fuerte. Empieza cuando decides actuar a pesar de no sentirte así. La ilusión moderna de la motivación. Vivimos en una época que ha elevado el estado emocional a criterio absoluto de vida. Se nos ha enseñado, de forma directa o indirecta, que debemos sentirnos bien para actuar, que debemos estar motivados para empezar y que, si algo nos incomoda demasiado, quizá no sea el camino correcto. Este mensaje se repite tanto que acaba pareciendo una verdad incuestionable. Pero desde el punto de vista estoico, es una ilusión peligrosa. La motivación es un estado mental inestable. No responde al deber. No responde a la razón. No responde a la necesidad. Aparece cuando quiere y desaparece sin avisar. Y cuando basas tu disciplina en algo tan volátil, conviertes tu vida en una sucesión de arranques y abandonos. Un día tienes energía y haces planes. Otro día no tienes ganas y los pospones. Un día te sientes capaz y avanzas. Otro día dudas y te detienes. Con el tiempo, esta dinámica no solo afecta a lo que haces, sino a cómo te percibes. Empiezas a verte como alguien que no es constante. Como alguien que no tiene disciplina. Cuando en realidad el problema no es tu capacidad, sino el criterio que utilizas para actuar. Desde el estoicismo, entregar la acción a la emoción es una forma de perder soberanía personal. Porque permites que algo que no controlas decida por ti. Los estoicos no negaban la existencia de las emociones. No pretendían eliminar el cansancio ni la resistencia interna. Pero entendían que sentir incomodidad no es una señal para detenerse, sino una condición normal de la vida humana. La razón, no el estado emocional, es la que debe dirigir la acción. Y la razón no espera a sentirse bien para cumplir con el deber. Disciplina y control según el estoicismo. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la distinción clara entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Esta idea no es abstracta ni teórica. Es profundamente práctica. Tus emociones cambian. Tu energía fluctúa. Tu estado de ánimo varía a lo largo del día. Nada de eso está completamente bajo tu control. Pero tus acciones sí lo están. La disciplina, para el estoico, nace cuando decides actuar sobre aquello que controlas. Incluso cuando todo lo demás está en contra. No necesitas controlar cómo te sientes para actuar correctamente. Necesitas decidir actuar correctamente independientemente de cómo te sientas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, una y otra vez, que levantarse de la cama no era una cuestión de ganas, sino de deber. No porque despreciara el descanso, sino porque entendía que obedecer cada impulso debilita el carácter.
Para el estoico, la disciplina no es castigo ni represión emocional. Es orden interno. Es coherencia entre lo que sabes que es correcto y lo que haces en la práctica. Cuando actúas solo cuando te apetece, entrenas dependencia. Dependencia de tu estado de ánimo. Dependencia de la comodidad. Dependencia de las circunstancias. Cuando actúas por deber, incluso sin ganas, entrenas algo muy distinto. Libertad interior. La libertad de no estar a merced de tus impulsos. La libertad de cumplir incluso cuando no es agradable. Ahí es donde la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una forma de estabilidad. Porque esperar ganas debilita tu voluntad. Esperar a tener ganas parece una decisión razonable. Incluso parece madura, prudente, sensata. Pero desde la perspectiva estoica, esperar ganas no es neutral. Es un hábito que debilita la voluntad con el tiempo. Cada vez que decides no actuar porque no tienes ganas, refuerzas una relación interna muy concreta. La idea de que tu estado emocional tiene autoridad sobre tus decisiones. Y esa relación, repetida día tras día, se convierte en una estructura mental estable. No es un fallo puntual, es entrenamiento, pero entrenamiento en la dirección equivocada. Epicteto advertía que quien no se gobierna a sí mismo es esclavo, incluso si nadie lo domina externamente. Porque la verdadera esclavitud no consiste en obedecer a otros, sino en obedecer sin cuestionar cada impulso interno. Cuando esperas ganas para actuar, le enseñas a tu mente que la incomodidad es una señal de peligro, que el cansancio es una excusa válida, que la resistencia interna debe ser evitada, no atravesada. El estoicismo propone una lógica opuesta. No te pide que ignores lo que sientes, te pide que no conviertas lo que sientes en criterio de acción. La voluntad no se fortalece en la comodidad. Se fortalece cuando decides actuar a pesar de la fricción interna, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de entusiasmo. Cada vez que cumples sin ganas, envías un mensaje claro y repetido a tu mente. La emoción no decide por mí. Y ese mensaje, acumulado con el tiempo, es lo que construye una voluntad estable y confiable. El momento imperfecto como campo de entrenamiento. La mayoría de las personas vive esperando el momento ideal. Un momento en el que haya más tiempo, más energía, más claridad mental, más confianza. Un momento en el que todo parezca alineado. El problema es que ese momento casi nunca llega. Y cuando llega, suele ser breve. Siempre hay algo que falta. Siempre hay una razón lógica para postergar. Y mientras se espera, la acción se aplaza y la disciplina se debilita. Desde el estoicismo, el momento imperfecto no es un obstáculo que haya que evitar. Es el terreno exacto donde debe entrenarse el carácter. El estoico no espera sentirse preparado. Empieza preparado o no. Empieza con dudas. Empieza con cansancio. Empieza incluso con miedo. Porque entiende que la disciplina no se construye cuando las condiciones son favorables, sino cuando son incómodas. Cada acción realizada en condiciones imperfectas tiene un valor que no se ve desde fuera. No por el resultado inmediato, sino por el efecto interno que produce. Refuerza la idea de que puedes actuar incluso cuando no todo está a tu favor. La disciplina no se forja en los días excepcionales. Se forja en los días comunes. En los días grises. En los días en los que cumplir cuesta más de lo que motiva. Ahí es donde el carácter deja de ser teoría y se convierte en hábito. El sistema estoico de disciplina diaria. La disciplina estoica no es espectacular ni intensa. No busca gestos heroicos ni picos de esfuerzo. Busca continuidad, orden y repetición consciente. El primer principio es la acción mínima diaria. No hacerlo todo. No hacerlo perfecto. Hacer lo que corresponde hoy. Aunque sea poco. Aunque no motive. Aunque no luzca. Aunque nadie lo vea. El segundo principio es la decisión tomada de antemano. El estoico no decide cada día si va a cumplir. Esa decisión ya fue tomada. El día solo exige ejecución. Esto elimina una de las mayores fuentes de desgaste mental. La negociación interna constante. Negociar contigo mismo cada día debilita la disciplina antes incluso de empezar.
El tercer principio es la repetición sin apego emocional. No necesitas entusiasmo. No necesitas inspiración. Necesitas constancia. La repetición aburrida es el verdadero terreno de la disciplina. Ahí donde no hay emoción, pero sí compromiso. Ahí donde la acción se sostiene solo por decisión. Con el tiempo, este sistema crea algo más valioso que la motivación. Crea fiabilidad interna. La certeza de que cumplirás incluso cuando no tengas ganas. Y esa certeza es una de las formas más profundas de libertad. Cuando todo en ti se resiste. Habrá momentos en los que no tengas ganas de hacer absolutamente nada. No porque seas débil. No porque carezcas de disciplina. Sino porque eres humano. El cansancio se acumula lentamente. La mente se satura de decisiones, preocupaciones y estímulos constantes. El entusiasmo desaparece sin previo aviso. ¿Y la motivación? Simplemente no aparece. Estos momentos no son excepcionales ni anómalos. No son fallos del sistema. Son parte normal y recurrente de la experiencia humana. El problema es cómo se interpretan. La cultura moderna interpreta estos estados como señales de alarma. Como indicios de que algo va mal. Como mensajes internos que deberían ser obedecidos sin cuestionamiento. Desde el estoicismo. Esta interpretación es un error. Para el estoico, los días en los que todo pesa no son días perdidos. Son los días más valiosos. Porque son los únicos en los que la voluntad puede entrenarse de verdad. Marco Aurelio no escribía para sí mismo cuando estaba inspirado. Escribía cuando estaba cansado, frustrado, rodeado de presión, responsabilidad y conflicto. Y se recordaba, con una honestidad brutal, que el deber no desaparece porque el ánimo esté bajo. Cuando todo en ti se resiste. Cuando la mente empieza a fabricar excusas sofisticadas. Cuando el cuerpo pide comodidad y evasión. Ahí es donde la mayoría de las personas se detiene. No porque no pueda continuar. Sino porque ha aprendido a obedecer esa resistencia interna como si fuera una autoridad legítima. El estoico no lucha contra la resistencia. No intenta eliminarla. No espera a sentirse mejor. Actúa con la resistencia presente. Y cada vez que lo hace, algo profundo se reconfigura internamente. La mente aprende que no tiene la última palabra. El cuerpo aprende que puede moverse incluso sin entusiasmo. La voluntad se fortalece no por sentirse poderosa, sino por ser ejercida de manera constante. La disciplina real no se construye en los días en los que todo fluye. Se construye en los días en los que cumplir cuesta. En los días silenciosos. En los días en los que nadie observa. En los días en los que no hay recompensa inmediata. Cada uno de esos días deja una marca invisible, pero acumulativa. Una marca en el carácter. Una marca en la identidad. Y con el tiempo, esa acumulación es lo que te permite actuar con firmeza incluso cuando las circunstancias son adversas. Incluso cuando la motivación no existe. Incluso cuando el entorno no acompaña. Eso es lo que el estoicismo entiende por fortaleza. No ausencia de dificultad, sino acción consciente a pesar de ella. Disciplina como forma de libertad. Existe una paradoja central en el estoicismo que suele malinterpretarse. La disciplina, que desde fuera parece restricción, es en realidad una forma profunda de libertad. Libertad de no depender del estado de ánimo. Libertad de no depender de la motivación. Libertad de no depender de circunstancias externas favorables. Cuando sabes que puedes actuar incluso cuando no tienes ganas, algo cambia radicalmente en tu relación contigo mismo. Dejas de temer los días difíciles. Dejas de negociar constantemente. Dejas de depender de impulsos pasajeros. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo emocional. Si se siente bien, actúa. Si se siente mal, se detiene. Eso no es libertad. Es dependencia. El estoico rompe ese ciclo. No porque no sienta emociones, sino porque no las convierte en jueces de su conducta. La disciplina crea estabilidad interna. Y esa estabilidad no depende de cómo te levantes un día concreto. Depende de decisiones ya tomadas. Cuando la acción no depende del ánimo, la vida deja de ser impredecible internamente. Puede haber caos afuera, pero hay orden dentro.
Esa es una de las mayores formas de libertad que puede experimentar un ser humano. La decisión que te define. Nadie va a venir a motivarte cada día. Nadie va a empujarte cuando estés cansado. Nadie va a salvarte de la incomodidad. Y eso no es una tragedia. Es una verdad liberadora. Porque significa que la responsabilidad vuelve a donde siempre debió estar. En ti. No en tus emociones. No en tu estado de ánimo. No en las circunstancias. En ti. La disciplina no es un rasgo con el que se nace. Es una práctica. Una decisión repetida. Un compromiso silencioso contigo mismo. Haz lo que debes hacer incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. No porque sea fácil. No porque sea agradable. Sino porque es correcto. Eso es disciplina. Eso es fortaleza. Eso es estoicismo aplicado a la vida real. Estoicismo Diario Plus. Suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video.